Hola a todos. Recibo bastantes correos preguntando cuál es la mejor bombilla H7 o cuál es la que yo recomendaría. Así que vamos a hacer un pequeño análisis de las características de las bombillas H7 y al final del vídeo os comentaré la que yo personalmente utilizo. Bienvenidos a Charla Motor. Empecemos por el principio, la homologación. Para tener garantías de que la bombilla tiene una calidad suficiente, tenemos que buscar que la bombilla esté homologada. Algunos fabricantes muy cucos te empiezan a poner la E con un numerito. No, eso no vale. La única homologación que vale para las bombillas H7 es la EC-R37. El logotipo tiene esta forma. Aquí tenéis, por ejemplo, una bombilla de una conocida gran superficie que no está homologada. En cambio, aquí tenemos un ejemplo de bombilla homologada. Otros fabricantes, como en este caso, te ponen directamente R37 en la etiqueta de características. Una bombilla H7 homologada, como ya vimos, te garantiza un mínimo de 1350 lúmenes y un máximo de 1650 lúmenes. Compréis lo que compréis, si está homologado siempre va a estar en este rango. Así que todas estas bombillas que prometen un montón de luz, en realidad lo que hacen es compararse con otras bombillas que tienen menos lúmenes. Y entonces por eso te dicen que tiene más intensidad, más distancia, bla bla bla. Pero en realidad, si están homologadas, se limitan a 1650 lúmenes. Lo que sí hacen estas bombillas de altas prestaciones es dar una luz más blanca, que como vimos anteriormente en otro vídeo, no siempre es lo mejor. Además, como muestra esta gráfica, la vida de las bombillas se acorta sensiblemente. Así que ya sabéis, si compráis una bombilla de estas que dicen que tienen más prestaciones, como mucho vais a tener una bombilla más blanca y como muchísimo 300 lúmenes más que la peor bombilla homologada, que como sabéis tiene 1350 lúmenes. Y como nos va la marcha, vamos a medir unas cuantas bombillas a ver cuántos lúmenes nos dan. La prueba la vamos a hacer con un transformador de 12 voltios, por lo que el flujo luminoso será inferior al total, ya que la bombilla trabaja a unos 13,2 voltios cuando está montada en el coche. La primera bombilla que vamos a probar es la General Electric Megalight Plus 50, es decir, en teoría, un 50% más de luz. Así que ya vamos, encendemos la bombilla, la vamos acercando, vais a ver que se va a leer con dificultad la pantalla, pero se llega a ver. Esta bombilla nos está dando prácticamente 1400 lúmenes. Ahí veis, 1300 y pico, llega a 1400 lúmenes. La siguiente bombilla que probamos ya es más normalita. Es una Philips Vision, una buena bombilla, que promete un 30% más de luz. Y vemos que el resultado es un poquito menos de 1400 lúmenes. Vamos a ponerlo en 1375, por redondear. Como veis, prácticamente lo mismo. Siguiente modelo, Gela Light Power más 50%. A ver qué tal. Y vemos que esta bombilla roza los 1400. Lo mismo que antes. Vamos con el patito feo de la prueba. Philips Extra Lifetime. En teoría una bombilla que dura un montón, pero que no ilumina nada. A ver qué pasa. Y el patito feo se nos convierte en cisne. Es la bombilla que sobrepasa con facilidad los 1400 lúmenes. Como me conozco a mis clásicos, alguno estará diciendo que el aparatito de medir está roto. Así que voy a coger de referencia una Narva Range Power White, una bombilla que está prohibida, en este caso H1, porque da 85 vatios, es decir, sobrepasa los límites legales, no está homologada. A ver cuántos lúmenes me da.
entre 1500 y 1600. No está mal. Pero voy a hacer otra prueba. Tengo una bombilla H4 LED de 2000 lúmenes clavados. A ver cuánto marca el contador. Aquí ya necesito un ayudante para poder ver la pantalla. Y veis que la lectura roza efectivamente los 2000 lúmenes. En conclusión, que no os cuente milongas. Una bombilla homologada te va a dar más o menos la misma luz, sea del tipo que sea. La única diferencia es que las de vida larga son un poco más amarillas, con lo cual encima estupendo para viajar en lluvia, y lo que estáis pagando es por luz blanca, nada más, simplemente por tener la luz más blanca. Si tanto os importa gastaros la pasta, yo desde luego no lo haría. Yo uso desde hace varios años Narva. Narva es una marca procedente de Alemania Oriental que estaba especializada en bombillas para aparatos técnicos, microscopios, proyectores, etcétera, etcétera. Cuando cayó el muro y Alemania se reunificó, a Philips le faltó tiempo para comprar la marca. Bueno, para mí Narva hace de verdad las mejores bombillas. Duran un montón y tienen un rango de productos terrible. Tienes bombillas de todo tipo, amarillas, blancas, azuladas, de rally. Os dejo el enlace en Charlamotor para que podáis ver el catálogo. Yo es mi recomendación, pero esto es una recomendación absolutamente personal. Bueno, y esto es todo. Simplemente pediros que os suscribáis. Os lo agradeceríamos para poder continuar con este proyecto, porque en Charlamotor nuestro único interés es decir lo que creemos que es la verdad, independientemente de marcas, de fabricantes y de todo. Y eso es todo, como hemos dicho antes. Hasta la próxima y gracias por atendernos.